potasio es el catión intracelular más importante. Recordemos que el extracelular era el sodio, el intracelular es el potasio, el catión más importante. Un 90% del potasio, como sabemos, está dentro de las células, en el líquido intracelular. Ahí es donde va a estar más concentrado. Y bueno, el potasio tiene un papel fundamental en muchas actividades del cuerpo, pero principalmente tiene un papel muy importante en la excitabilidad de las neuronas a nivel de todo el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso cardíaco también, y también la excitabilidad de las mismas células cardiomiocitos, ¿verdad? Entonces también por eso es muy importante el potasio. Así como también el potasio ayuda a mantener el potencial de membrana de todas las células. Y por lo tanto los niveles de potasio están regulados dentro de un rango bastante estrecho. Y salirse de esos rangos de manera muy importante pues es bastante peligroso, ¿verdad? Puede ocasionar la muerte. Hay algunas consideraciones importantes en cuanto a los niveles de potasio. Toda medición de potasio que se haga en suero, y que es de hecho lo más normal, ¿verdad? Que lo midamos en suero, hay que tener en cuenta que representa una sobreestimación del nivel normal en plasma, pues las plaquetas, cuando se forma el coágulo, que me permite separar los glóbulos rojos y las plaquetas del suero, se libera potasio al contenido del suero. Entonces eso va a provocar que la concentración de potasio que se mide en suero sea un poco mayor que la real del plasma. Pero ya eso está contemplado dentro del rango de potasio sérico que medimos normalmente. Sin embargo, lo que no está contemplado es una mala manipulación, una mala obtención de la muestra que me provoque hemólisis de la misma durante su transporte, durante su toma, etc. Y esto es bastante común, ¿verdad? Pues una persona, imagine usted, ¿verdad?, que sea muy inexperta tomando muestras de sangre y que durante la muestra pues se maltrate mucho al paciente, se movilice demasiado la sangre a nivel de la jeringa o del tubo, ¿verdad? Agitar el tubo demasiado, ¿verdad? Pues va a promover que se produzca hemólisis y por lo tanto la salida del potasio que estaría normalmente dentro de las células de esa muestra. Por lo tanto, pues eso también va a aumentar engañosamente los niveles de potasio. Pero ese aumento va a ser un aumento irreal, ¿verdad? No va a ser la real concentración de potasio en suero. Bueno, ¿cómo se controla la regulación del potasio a nivel renal y también de otros tejidos? A veces, sucede casi siempre como en tres pasos, ¿verdad? Primero hay un transporte pasivo del potasio que está presente en la sangre hacia el espacio del intersticio renal. Aquí, bueno, en este dibujo no está muy bien representado. Este es el vaso sanguíneo, ¿verdad? Aquí está el potasio que está dentro de la sangre y el potasio, a través de transportadores pasivos, va a ser liberado al intersticio renal, que aquí está representado como este pequeñísimo espacio, pero sabemos que es mucho más grande, ¿verdad?, el intersticio renal. Ahora, desde el intersticio renal, el potasio sí va a ser transportado a través de las bombas sodio-potasio ATPasas hacia el interior de las células de los túbulos renales. Una vez dentro de las células de los túbulos renales, hay una familia de transportadores que son capaces de transportar el potasio desde la célula tubular renal hacia el lumen del túbulo renal para ser incorporada a la orina, ¿verdad? Entonces, de esta manera regulamos el exceso de potasio a nivel de tejidos, permitiendo que se exerte hacia la orina. Y este transporte, esta familia de transportadores son transportadores también que lo realizan de manera pasiva. Mientras que otra familia de transportadores, ¿verdad?, pues va a ser más bien el transporte de potasio desde el lumen intestinal hacia las células para ser reabsorbido, ¿verdad?, cuando se necesita más bien reabsorber el potasio. Estos que son transportes pasivos para excretar potasio, pues van a estar más estimulados por la aldosterona, ¿verdad? Y mientras que los de reabsorción de potasio, pues van a estar estimulados por algunos medicamentos y más bien se van a ver favorecidos cuando la aldosterona está inhibida. Pero bueno, no solo la aldosterona, ¿verdad? También pues
La secreción renal de potasio pues se incrementa por el aumento de la liberación de aldosterona, pero también por el aumento de la expresión de canales de potasio activados por voltaje, por un aumento en la tasa de flujo a través de los túbulos renales y una disminución aguda de los iones hidronio que sucede por ejemplo durante la alcalosis. Cuando el riñón está funcionando muy bien, es bastante poco probable que suceda hiperpotasemia. Por lo tanto, la insuficiencia renal, sobre todo crónica, es una de las causas principales de hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia pues es bastante menos común que la hipopotasemia. También a la hiperpotasemia se le llama hipercalemia. Y en estos otros cuadritos les dejo los síntomas, ¿verdad?, que suceden en la hiperpotasemia, pero después más adelante hay otro cuadro comparativo. Las principales causas de hipercalemia, las principales causas son trastornos que causan oliguria, ¿verdad?, como la insuficiencia del riñón, ¿verdad?, como dijimos, la insuficiencia renal, como azoemia, pero también puede suceder en el paro cardíaco, en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay disminución del gasto cardíaco hacia el riñón, porque disminuye la tasa de filtración glomerular. En la enfermedad de Addison o en la insuficiencia suprarrenal crónica por otras razones también, pues hay una secreción disminuida o nula de aldosterona y eso me evita la excreción de potasio y por tanto hay hipercalemia, o en el incremento de la muerte de células en el cuerpo, por ejemplo cuando hay un trauma muy importante, un aplastamiento, ¿verdad?, es que me daña las células y sale el potasio hacia la sangre. O también en la necrosis intratumoral, ¿verdad?, un tumor que está creciendo muy rápidamente y la parte central del tumor empieza a morirse y por tanto entonces libera el potasio y eso también incrementa el nivel de potasio en sangre. Otras causas, ¿verdad?, la ingesta aumentada de potasio en un paciente que tiene falla renal, el ejercicio extenuante que me puede causar rhabdomiólisis y liberación de potasio, también la deshidratación por concentración, las convulsiones tónico-clónicas, en donde también puede haber pues muerte de algunas células musculares y liberación de potasio. Algunos casos de pielonefritis también sucede con liberación de potasio de la sangre. Diuréticos que antagonizan la aldosterona, por ejemplo la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio más bien. Y la trombocitopenia, la hemólisis aumentada o de la muestra, pues también la causan. La hemólisis puede prevenir de que yo manipule mal la muestra, ¿verdad? O también puede ser, por ejemplo, en condiciones en donde hay hemólisis aumentada, como en la coagulación intravascular diseminada, en la hemólisis autoinmune, ¿verdad?, etc. Por su parte, la hipocalemia más bien es mucho más frecuente, ¿verdad? En este caso, más bien la excitabilidad de las membranas está aumentada, hay mayor excitabilidad neuronal de lo normal. Ahí en este cuadro pues van a estar los diferentes tipos de manifestaciones clínicas de la hipercalemia y de la hipocalemia para que ustedes los estudien. No me interesa que se aprendan todavía los cambios electrocardiográficos, es suficiente con que ustedes sepan que ambas, ¿verdad?, van a ocasionar cambios en el electrocardiograma que van a ser muy importantes y van a ser muy característicos, y cuando ustedes pues ya estudien electrocardiografía en medicina interna pues van a entender mucho mejor, ¿verdad?, cómo son estos cambios, ¿verdad?, por qué la hipercalemia causa pues los cambios que causa y por qué la hipocalemia causa los cambios que causa a nivel del electrocardiograma, pero de momento no hay que aprendérselos, ni tampoco el tratamiento. En cuanto a las causas más importantes de hipocalemia están los estados diarreicos, la pérdida abundante de líquidos gastrointestinales como vómitos y succión gastrofaríngea, que también me van a ayudar a que presente hipocalemia. Una diuresis masiva o prolongada, por ejemplo causada por diuréticos, en estados postquemadura que estimulan una diuresis en ciertas etapas iniciales de un posquemado extenso, y en la fase diurética también de la insuficiencia renal aguda, que generalmente también es al principio de la insuficiencia renal, hay una fase más bien de incremento de la diuresis muy al inicio, y en esa fase pues también hay excreción aumentada de potasio.
Otras causas, pues la ingestión inadecuada de potasio, en estados de anorexia, inanición, personas con alteración de la conciencia, demencias. El tratamiento de la acidosis diabética sin complementación con potasio, esto también ustedes lo van a estudiar muy extensamente en medicina interna. Cuando sucede cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿verdad? La reposición de líquidos es muy importante que tenga suplementación de potasio, ¿verdad? Para poder evitar la hipocalemia. Las causas hormonales también, ¿verdad? Como el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario y los corticoides aumentados. Todas esas causas lo que hacen es aumentarme los corticoides en sangre, y los corticoides aumentados en sangre me estimulan la excreción de potasio también. Pues esto no está en el libro, pero les los dejo por acá, que son la forma en que algunos fármacos me ocasionan trastornos del potasio. No la vamos a preguntar en el examen, pero los dejo por si quieren dar una leída, ¿verdad? Algunos son bastante comunes, ¿verdad? Y pueden pues alterar los niveles de potasio en sangre.